No entres al jardín. Antes de empezar, ponte cómodo, apaga las luces y disfruta de esta historia de terror. Esta noche quiero contarles una historia que mi abuelo solía susurrarme al oído cada noche de octubre, siempre con una mirada sombría y advertencia en sus labios. Quizá fue su intención, o tal vez solo mi propia imaginación. Pero lo cierto es que desde entonces jamás pude ver Halloween de la misma forma. Para mí, esa noche está teñida de sombras y no me atrevo a salir cuando el sol cae. Algunos dicen que es solo una vieja historia contada para mantener a los niños lejos de los patios oscuros y jardines abandonados, donde las sombras parecen más profundas en Halloween. Pero hay quienes aseguran que todo ocurrió de verdad, aquí mismo, en el pequeño pueblo de Hollow Creek. Dicen que esta historia explica el verdadero origen de aquella pregunta tan inocente que repetimos cada Halloween. Ya saben, travesura o bocadillo. Había una vez, en el pueblo pequeño de Hollow Creek, una leyenda que todos los niños conocían, pero pocos se atrevían a hablar. Se decía que en lo profundo de la vieja casa abandonada de los Forsey, cada Halloween aparecía una calabaza más grande que cualquier otra. Nadie sabía de dónde venía ni quién la ponía ahí, pero siempre estaba exactamente en el mismo lugar. Nadie se acercaba hasta que, claro, alguien lo hacía. Un día, justo antes de que la oscuridad cubriera el pueblo y las calles comenzaran a llenarse de disfraces y risas nerviosas, Tommy, el chico más intrépido, o quizás el más imprudente, decidió que ya había escuchado demasiadas historias. Sus amigos siempre hablaban de la calabaza como si fuera algo de otro mundo, como si tuviera una maldición. Pero Tommy no creía en esas tonterías. «Es solo una calabaza. ¿Qué podría pasar?», dijo con una sonrisa que ocultaba su propio nerviosismo. Entonces, esa noche, mientras todos los demás estaban ocupados recogiendo dulces y burlándose de los disfraces ajenos, Tommy y su pequeño grupo de amigos se aventuraron hacia la casa. La casa de los Forsey era un caserón decrépito, con ventanas rotas y la puerta colgando apenas de las bisagras. La calabaza, como cada año, estaba en el centro del jardín, pero esa noche era diferente. Era mucho más grande, más naranja, y su superficie tenía una textura que casi parecía piel. «Ahí está», susurró Matt, uno de los amigos, con la voz temblando un poco. «¿Seguro que esto es buena idea?» «Claro que sí», respondió Tommy, tratando de sonar confiado. «Vamos a tallarla y a demostrar que no es nada especial». Los otros chicos no estaban tan seguros, pero ninguno quería parecer cobarde. Tommy sacó su navaja, que siempre llevaba consigo, y se acercó a la calabaza. La luz de la luna la hacía parecer más brillante, como si emitiera un resplandor propio. Y entonces, cuando Tommy hundió la navaja en su superficie, todo cambió. La calabaza emitió un sonido húmedo y espantoso, como si algo se retorciera en su interior. Un líquido oscuro, denso y maloliente comenzó a salir del corte, como si la calabaza estuviera sangrando. «¿Pero qué es esto?», exclamó Tommy, retirando la mano bruscamente. Los otros niños retrocedieron, el miedo ya era evidente en sus rostros. Pero Tommy, terco como siempre, no iba a dejar que una calabaza lo intimidara. Continuó tallando, formando unos ojos y luego una boca torcida. Y fue en ese momento que la calabaza se movió. Al principio fue un leve temblor,
como si el suelo bajo sus pies se estuviera sacudiendo. Pero luego la calabaza entera comenzó a pulsar, como si tuviera vida propia. Los ojos que Tommy había tallado empezaron a brillar con una luz roja y la boca se ensanchó más y más y más, extendiéndose más allá de lo que Tommy había tallado, formando una sonrisa que parecía grotescamente viva. «Tommy, vámonos de aquí», gritó Matt, ya corriendo hacia la calle. Pero Tommy no podía moverse. Las raíces bajo la calabaza comenzaron a emerger, enrollándose alrededor de sus pies. El terror lo invadió cuando intentó soltarse, pero las raíces eran demasiado fuertes. Estaba atrapado. Fue entonces cuando la calabaza habló. Su voz era tan profunda, arrastrada y gorgoteante, como si viniera de las entrañas de la tierra. «Tommy, has despertado algo que nunca debiste tocar». Los ojos de la calabaza brillaban con más intensidad y su sonrisa se estiró hasta formar una mueca grotesca. El líquido negro seguía brotando de su interior bajo el suelo, convirtiendo todo en un pantano viscoso. Las sombras que rodeaban la casa comenzaron a moverse, torciéndose y tomando forma. Figuras alargadas con brazos desproporcionados y rostros distorsionados. Era como si la calabaza hubiera llamado a algo más oscuro, algo que acechaba desde las profundidades de la tierra. Tommy gritó con todas sus fuerzas, pero sus amigos ya no estaban allí para escucharlo. Solo quedaba él, rodeado de esas formas extrañas, mientras que la calabaza crecía y crecía, hasta que finalmente se abrió en dos, como una enorme boca llena de dientes afilados, que no solo eran de carne, sino de raíces y ramas que emergían de la tierra. Las ondas lo envolvieron, cubriéndolo con un manto de pesadillas, y lo arrastraron hacia el interior de la calabaza. Dentro no había luz, no había aire, solo el sonido de un latido pesado, un pulso lento y grotesco que parecía venir de todos lados a la vez. Tommy podía sentir cómo las raíces lo envolvían cada vez más, apretándolo, llevándolo más profundo. Intentó luchar, pero cada movimiento solo lo atrapaba más. Pasaron los minutos, pero para Tommy fue como si hubiera pasado una eternidad. Y entonces todo se detuvo. No había más latidos, no había más sombras, solo silencio, un silencio absoluto y desesperante. Hasta que finalmente desde la oscuridad se escuchó la voz de la calabaza una vez más, suave pero imponente. Ahora eres mío. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron Hollow Creek, los vecinos que pasaban por la vieja casa Forsyth notaron algo extraño. La calabaza seguía allí, en el mismo lugar, pero era más grande que nunca. Y en su superficie, tallada de una manera inquietante, detallada, había una nueva cara. Era el rostro de Tommy, con los ojos abiertos de par en par y una sonrisa torcida que parecía congelada en una expresión de terror eterno. Desde ese día, nadie volvió a hablar de la calabaza. Nadie se atrevió a acercarse a la casa de los Forsyth. Y cada Halloween, la calabaza seguía apareciendo, esperando, porque sabía que siempre habría otro niño lo suficientemente valiente o lo suficientemente terco